Tengan sus Biblias abiertas en el pasaje que nos fue leído, número 27, desde el verso 12. Hemos llegado a los momentos finales del libro de Números. Son los últimos capítulos y en el relato especialmente que vamos a ver hoy, que continúa lo que vimos la semana pasada en el capítulo 17. Luego de un largo viaje de casi 40 años, el pueblo de Dios está por fin frente a la tierra prometida. El domingo pasado les contaba nuestra experiencia, y aquí está Frank, que fue parte de esta experiencia que les contaba el domingo pasado cuando fuimos al Cerro Manquimávida. ¿Te acuerdas, Frank? Cómo al final nos perdimos y nos tuvimos que regresar sin haber llegado a nuestra meta, que era la cascada ahí arriba. Y es muy frustrante hacer un largo recorrido y no llegar al destino, ¿no es cierto?, que uno quería alcanzar. ¿Por qué no pudimos llegar? En ese entonces, por las decisiones que tomamos. Las decisiones traen consecuencias. Nosotros, cuando subimos al cerro, decidimos utilizar la aplicación de mapas de nuestro celular, que al final nos llevó a dar vueltas y vueltas, ¿no es cierto, Frank? Y las decisiones que tomamos en el camino traen consecuencias. Hoy vemos en nuestro pasaje que Dios le dice a Moisés, le reitera de hecho, que él no va a entrar a la tierra prometida. Él no va a llegar a la meta por las decisiones que había tomado Moisés en el camino. Este pasaje nos lleva a recordar los errores de Moisés en el camino, pero también nos muestra la humildad, el amor y el servicio de este hombre de Dios. Así que antes de que sigamos, les invito a inclinar sus rostros. Vamos a hacer una oración. Oh Señor misericordioso, prepara nuestros corazones para escudriñar tu ley y para cumplirla. Concede, por favor, que tu palabra predicada llegue hasta nuestros corazones de tal manera que podamos hacer tu voluntad mediante el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces vamos rápidamente a los primeros dos versos del pasaje, versos 12 al 14, donde vemos este recordatorio de los errores de Moisés. En el verso 12, el Señor mismo, Dios, le dice a Moisés, le instruye que suba al monte para ver desde ahí la tierra prometida. Y en el verso 13, Dios le dice que pronto Moisés morirá y que se unirá a todos los que murieron en el desierto y también a su hermano Aarón, que ya había fallecido. Y en el verso 14, Dios le recuerda a Moisés por qué de esta decisión. Este era el juicio de Dios, porque ese día en que el pueblo en Meriba se había sublevado en rebeldía, despreciando a Dios. Esto lo vimos en el capítulo 20 de Números. En Meriba, el pueblo llegó a un lugar donde no había agua y se quejó en contra de Dios, lo despreció, lo rechazó, despreció todo lo que Dios había hecho por ellos. Y ese día Dios le dijo a Moisés, en su misericordia, que él iba a proveer agua para su pueblo. Le dijo que hable a una roca y que le ordene a la roca para que brote agua. Pero Moisés en ese día se dejó llevar por su enojo. Moisés ya estaba cansado de este pueblo y en su enojo gritó contra el pueblo, los condenó y golpeó la roca 2 veces. El pueblo había pecado enormemente, pero también Moisés y Aarón. Ellos no trataron a Dios como santo. Y eso es lo que Dios le está recordando. Ellos también se rebelaron ese día en contra de Dios. Moisés tomó la decisión de dejarse llevar por su enojo hacia el pueblo. No lo soportaba, no soportaba sus quejas. Para él fue demasiado. Y él dijo, ustedes se están quejando, yo tengo que darles agua todo el tiempo. Él se puso en el lugar de Dios. Moisés tomó la ofensa como si fuera personal en contra de él y no en contra de Dios. Y ese día Moisés usurpó el lugar de Dios en su corazón cuando juzgó al pueblo, cuando se enojó, y la consecuencia de ese pecado fue que él no entraría en la tierra prometida. Y eso
estaba a punto de cumplirse. Dios le está recordando a Moisés en estos versos que leímos que él no va a entrar en la tierra prometida. Y eso es muy impactante. Sobre todo si recordamos el contexto de este capítulo, lo que vimos la semana pasada. La historia de este capítulo comienza con la historia de 5 hermanas, ¿recuerdan? Las hijas de Zelofejad. La semana pasada vimos esta historia. El papá de estas niñas había muerto sin tener un heredero varón. Entonces ellas, mostrando una fe maravillosa, fueron donde el Señor y le pidieron que Él les conceda a ellas recibir la herencia. Ellas recibir la tierra cuando entren a la tierra. Y Dios les concedió recibir parte de la herencia, la parte que le correspondía a su papá. Entonces, noten el impacto de esa historia de las 5 hermanas con esta historia ahora de Moisés. A ellas se les concede tener la tierra, a Moisés no. A Moisés no. Es un contraste potente. Este capítulo comienza con las hermanas recibiendo la tierra y termina con Dios diciéndole a Moisés que él no va a recibir la tierra. Este texto está escrito así para que sintamos ese contraste, para que nos pongamos en el lugar de Moisés. ¿Cómo te hubieras sentido tú si fueras Moisés? ¿Cómo me hubiera sentido yo? ¿Trataría de negociar con Dios, de apelar? ¿Cómo no puedes perdonarme después de tantos años de estar a tu servicio? Después de todo fue un pequeño error. ¿O culparía al pueblo? Estos infieles todo el tiempo me agotaron. ¿Culparía a Aarón? ¿Culparía a las circunstancias? Estaba cansado, estaba estresado. Después de todo, soy un simple ser humano. Caería en amargura, quizás en depresión. Terminaría resentido contra el pueblo porque después de todo fue su culpa. Ellos me agotaron con sus constantes quejas y rebeliones. Quizás me enojaría contra Dios, lo culparía a Él por ponerme en esa responsabilidad. Yo no quería ser líder de este pueblo. Tantas cosas que podrían venir a la mente y al corazón de Moisés. O quizás sería capaz de comprender que Dios estaba siendo de hecho misericordioso y amoroso al permitirme ver la tierra prometida y al hacerme saber que Él iba a cumplir sus promesas con su pueblo. ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubieras hecho tú? Es un contraste fuerte, un recordatorio duro de los errores pasados de Moisés. Y en los versos 15 al 19 de hecho, lo que encontramos es la respuesta de Moisés, que nos revelan lo que estaba en su corazón. Moisés respondió con una oración. Señor y Dios del Espíritu que habita en todo ser, pon a cargo de la congregación a alguien que salga frente a ellos y que los haga volver. Él acababa de recibir de Dios mismo una tremenda y dura noticia. Vas a morir, no vas a entrar a la tierra. Y la respuesta de Moisés fue una oración. Y en su oración, él le pide al Señor que levante un sucesor, alguien que ocupe su lugar y que lidere al pueblo. ¡Qué fantástica respuesta! Él usa una frase muy peculiar, si ves ahí el verso. Él dice, Señor y Dios del Espíritu que habita en todo ser. Una traducción más literal sería el Señor, el Dios de los espíritus de toda la humanidad. Lo que Moisés está diciendo aquí es, Dios, tú eres el Dios de todo ser humano, de todo espíritu humano. Moisés está apelando a la soberanía de Dios. Está diciendo, Señor, tú eres el soberano de todos. Seguramente tú puedes levantar un líder mejor que yo. Un líder que ocupe mi lugar. ¿Te das cuenta? Él está pensando en ese momento en su pueblo. Termina su oración con esta potente frase. Que no sea tu congregación, Señor, como un rebaño de ovejas sin pastor. ¡Qué maravillosa oración, queridos hermanos! Nos muestra el corazón de este hombre en ese momento tan difícil. Su respuesta fue bendecir a Dios y ofrecer una oración pidiendo un sucesor. En ese momento, Moisés, le repito, estaba pensando en el bienestar del pueblo, no en su propia situación ni en sus propios dolores.
que probablemente fue muy doloroso para Moisés todo lo que estaba pasando. Pero él no se dejó llevar esta vez por sus emociones y sentimientos. Él aceptó humildemente la voluntad y la decisión de Dios y puso el bienestar de su pueblo por encima. Él vio al pueblo, a este pueblo, con los ojos de Dios. Él los ve como el rebaño de Dios, las ovejas de Dios. Las ovejas son animales muy tontos. Fácilmente se pierden, se meten en problemas, son presa fácil. Sin un líder, sin un pastor, este pueblo sería como un rebaño de ovejas, vagando cada quien por su cuenta en el desierto. Y Moisés los conocía muy bien. Pronto este pueblo, sin un liderazgo fuerte, iban a estar terminados y condenados. Iban a estar fritos. Hermanos, este es el Moisés que admiramos. El hombre de fe, manso y humilde. Su ira hacia el pueblo, su frustración, quedaron sepultados en el desierto. En este momento, él lo que desea es el bienestar para esta congregación. No se queja ni se lamenta de su propia pérdida, sino que desea un líder para su pueblo. Moisés desea que ellos sean conducidos a la tierra. Él desea el bienestar de este pueblo. Él desea que ellos vean el cumplimiento de las promesas de Dios para ellos. Él no ora por sí mismo. Él ora por su pueblo. Ni siquiera se atreve a sugerir candidatos a Dios, un heredero. Él dice: Señor, tú eres soberano. Tú eres el que conoce todos los espíritus. Tú sabes quién puede ser el que lidere este pueblo en mi lugar. Levanta un pastor para ellos. Y hermanos, qué importante es esta oración. Qué importante es tener a las personas idóneas en sitios de liderazgo. Y me parece que este es un aspecto que ha sido descuidado por el pueblo de Dios en muchas partes. Muchas iglesias escogen a sus líderes por su carisma, por su capacidad de entusiasmar, de entretener, de organizar y de elevar sus emociones. Pero el liderazgo es un tema muy importante. En la semana les compartí un documento acerca de la situación de iglesia anglicana en Inglaterra. Si no lo han leído, léanlo, por favor. Está grave la situación de la iglesia anglicana. Y es un tema de liderazgo. Los obispos están liderando al pueblo a la condenación, al error, al pecado en Inglaterra. Entonces este es un tema que todavía nos afecta hoy. El liderazgo es muy importante. Una familia se puede quebrantar y caer en la ruina si los padres no cumplen con su rol de guiar, liderar, proteger y amar. Hasta las empresas, los trabajos, incluso gobiernos. Hay desastre cuando los líderes mal administran o abusan de su autoridad, malversan o no proveen dirección. Toda institución humana requiere de liderazgo, desde los gobiernos hasta las empresas, familias y también la iglesia. Estemos orando por todos aquellos que ejercen liderazgo y autoridad. Y al mismo tiempo te invito a que evalúes tu propia vida y pida a Dios en aquellas áreas en las que tú tienes autoridad. Porque todos nosotros también ejercemos ciertos niveles de autoridad. No es necesario ser un líder reconocido. Todos ejercemos liderazgo. Pero este pasaje, volviendo al pasaje, este texto nos lleva principalmente a pensar en el liderazgo del pueblo de Dios. Así que oremos por los líderes, por nuestros obispos, especialmente por los que van a ser futuros pastores. Que la oración de Moisés moldee también nuestras oraciones. Amén. ¿Y qué es lo que Dios le respondió en los versos 19 al 23? Vemos la respuesta de Dios. Dios le dijo que tomara a Josué y lo consagrara como su verdadero sucesor. ¿Quién era este Josué? Josué, junto con otro joven que se llamaba Caleb, habían sido los dos héroes en el día más oscuro de Israel, 40 años atrás. 40 años atrás Dios los llevó al límite de la tierra prometida, donde estaba muy cerca donde estaba Moisés en este pasaje. Y ahí, recuerdan, Moisés envió 12 exploradores o espías, como algunos textos lo ponen, para explorar la tierra. Y vinieron y dieron un reporte negativo. Y el pueblo no quiso entrar. Ese día ellos quisieron matar a Moisés.
Y ahí fue donde Josué defendió y afirmó el liderazgo de Moisés y animó al pueblo a confiar en el Señor. Eso está en los capítulos 13 y 14, si quieres recordarlo en tu Biblia. Por supuesto, en ese entonces el pueblo no escuchó a Josué, pero el Señor no dejó pasar por alto la fidelidad de estos dos jóvenes. Además, Josué había sido el asistente de Moisés desde prácticamente su infancia. Así que era lógico que Dios lo eligiera a él. Entonces Dios le dice a Moisés que debía llevarlo frente al sacerdote Eleazar en un acto público, poner sus manos sobre él y así demostrar que él era su nuevo líder. Esta era una transmisión de mando. No iba a ser fácil para Josué. Moisés había sido su líder en las buenas y en las malas por 40 años, desde Egipto, por todo el desierto. Josué iba a necesitar toda la ayuda y el poder de Dios para liderar a Israel. Iba a necesitar el apoyo de los príncipes de Israel y de todo el pueblo. Entonces, en los versos 22 y 23, vemos que Moisés hace todo conforme a la palabra de Dios. Convoca a Josué, a todo el pueblo y delante de todos, impone sus manos sobre él. Y así es como Josué llega a ser el sucesor de Moisés. Y para conocer el resto de la historia tienes que leer el libro de Josué. Pero qué fascinante es la vida de Moisés, ¿no es cierto? Prácticamente este libro, junto con Éxodo, lo hemos visto a él. Hemos visto las luchas de Moisés. Hemos visto sus frustraciones. Hemos visto sus errores. Hemos visto su terrible pecado. Hemos visto cómo ese pecado y su enojo le costó entrar en la tierra prometida. Y nosotros podemos identificarnos con Moisés en estos aspectos de su vida, ¿no es cierto? Porque somos débiles como él. Porque fracasamos. No solamente en llegar a la cascada en el Cerro Manquiraida. Fracasamos en la vida, en muchas cosas y en decisiones malas que tomamos. Nos dejamos llevar por nuestras emociones, nuestros sentimientos, por la dificultad del camino. Pero también hemos visto a Moisés brillar, ¿no es cierto? Lo hemos visto dirigir, enseñar, orar, predicar, juzgar. Lo hemos visto disciplinar al pueblo, todo en obediencia al Señor. Lo hemos visto poner su vida literalmente en peligro por el bienestar del pueblo. Él se colocó entre la ira de Dios que venía con furor en contra de ellos y se colocó ahí al medio, intercediendo por el pueblo, rogando. Lo hemos visto oficiar sacrificios, lo hemos visto profetizar. Y en todo esto Moisés estaba apuntando, no a nosotros, sino al Hijo de Dios que vendría para hacer todo esto, pero sin pecado. Y qué fantástico que en este último día de Moisés, estos últimos capítulos de la vida de Moisés, lo vemos a él pedir un pastor para su pueblo. Y Dios le dio a Josué. Josué fue la respuesta a esa oración. Josué llegó a cumplir fielmente el rol de pastor y líder de este pueblo. Su historia es fascinante, les repito, vuelvan a leer o lean el libro de Josué. No por nada escogimos con Carlita este nombre para nuestro primogénito. Me parece que Josué es el único personaje en la Biblia, aparte de Jesús, donde las Escrituras lo presentan como intachable. Nada malo, ningún error, ninguna metida de pata está en la Biblia acerca de Josué. Y eso que la palabra es bien honesta. La Biblia no tiene problemas de mostrar el pecado en sus más grandes héroes. Adán y Eva desobedecieron a Dios. Abraham dudó de la capacidad de Dios para darle un hijo. Moisés se enojó contra el pueblo. David pecó de adulterio, asesinato y otras cosas. Salomón terminó adorando a otros dioses. La Biblia es bien honesta. No esconde el pecado de su pueblo. Pero en el caso de Josué, él es el líder perfecto. Casi. Casi. Excepto por una cosita. En el capítulo 9 del libro de Josué, leemos una historia muy interesante. Los enemigos de Israel están en pánico, porque bajo el liderazgo de Josué, Israel es imparable. Entonces, una de estas naciones enemigas, los Gabaonitas, se envía un grupo de disfrazados, se disfrazan de extranjeros, llegan con ropa desgastada, como si hubieran viajado y hubieran venido de muy lejos. Y se contactan estos Gabaonitas con los israelitas y con Josué. Y les dicen que ellos habían venido de muy lejos,
porque habían escuchado el Evangelio, las buenas noticias del Dios de los israelitas, y querían hacer un pacto con los israelitas. Querían servir a su Dios y servirlos a ellos. Y así fue como los gabaonitas lograron engañar a Josué e hicieron una alianza con Israel. Y después, ¡tan!, se descubrió que ellos no eran quienes dijeron que habían sido. Y cuando Josué se enteró de esto, no le quedó más que otra que honrar su palabra, honrar la alianza. Y los gabaonitas pasaron a ser siervos de los israelitas. Se salvaron la vida así. La Biblia nos está mostrando con esta historia un poderoso detalle de este gran líder, Josué. Él no era soberano. Él no podía conocer los corazones de la gente. Y si bien en toda su vida él fue prácticamente intachable, él se dejó engañar, porque no era perfecto. Josué, el gran líder y sucesor de Moisés, en muchas cosas fue mejor que Moisés, pero al final del día fue un ser humano más. Y cuando Josué murió, el pueblo volvió a seguir los pasos de sus antepasados rebeldes. Y cada generación fue degradándose más y más. Y eso también es una poderosa realidad hoy, ¿no es cierto? Aún los más grandes y mejores líderes son débiles. No tienen todas las respuestas. Pueden ser engañados. Son finitos. No tienen todo el discernimiento. No pueden ver los corazones de la gente. Por eso fue necesario que alguien más grande que Josué viniera. Por eso es que la oración de Moisés tenía que ser respondida en una forma más perfecta. Porque el pueblo sigue necesitando un pastor. Un pastor. El pueblo necesita un líder. El pueblo de Dios necesita un pastor. Por eso el Señor nos dio a otro Josué. ¿Sabías que Josué quiere decir el Señor salva? Josué viene del hebreo. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y en el Nuevo Testamento Josué no se escribe Josué, se escribe Jesús. Dios salva, Jesús. Dios envió al verdadero pastor de las ovejas, el gran pastor, su propio Hijo. Él es el líder que no falla, el líder que no tranza con la palabra, el líder que no se deja llevar por sus emociones, que no tiene pecado, el líder que no puede ser engañado. Cuando Jesús vino, Él conocía y podía escuchar incluso los pensamientos de sus enemigos. Jesús es el pastor que el pueblo de Dios no merece, pero el único pastor que puede guiarlos a la vida eterna, a la verdadera tierra prometida. Él es el pastor que Dios nos entregó. Jesús es la verdadera respuesta a la oración de Moisés. ¿Y quiere ver algo espectacular en las Escrituras? En nuestro pasaje de Números de hoy, leímos que Moisés no iba a entrar en la tierra prometida, ¿cierto? Y esto fue así. Moisés murió en esa región, fue sepultado en el desierto. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos este relato donde el pastor, el gran pastor de las ovejas, Jesús, lleva a 3 de sus discípulos a orar a un monte, otra vez, un monte. Y allí se transfiguró delante de ellos, su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y de pronto se les apareció Moisés y Elías y hablaban con él. Y aquí está Moisés. ¿Dónde? En la tierra prometida. Jesús lo llevó. Pero ¿saben qué? Su recompensa no es estar en la tierra física de Canaán o ahora Israel. ¿Te diste cuenta? Moisés se encontraba con Dios. Cuando él estaba vivo, ¿dónde se encontraba con Dios Moisés? En los montes. Fue en un monte donde Dios lo llamó por medio de una zarza ardiente. Fue en un monte donde Dios le entregó sus mandamientos y su ley. Fue en un monte donde Moisés oró por un pastor para su pueblo. Y fue en un monte donde Moisés le pidió ver la gloria a Dios. Le dijo: Dios, muéstrame tu rostro. Y Dios le dijo: no puede ver mi rostro, porque cualquiera que me ve morirá. Y aquí está Moisés en el Nuevo Testamento y está viendo todas esas oraciones respondidas. Porque ahora por fin Moisés en ese monte ve a Jesús. Y Jesús se transfigura y ahí está viendo la cara de Dios y la gloria de Dios. Y hablando con el Señor, hablando con su Creador como lo había hecho cuando Él estaba vivo. Viendo a su Creador cara a cara.
aquel que iba a morir por sus pecados y que lo iba a salvar de un destino mucho peor que quedar sepultado en el desierto. Moisés recibió la más grande recompensa, recibió lo que había anhelado y mucho más. Moisés está frente a frente a la respuesta a todas sus oraciones. Y queridos hermanos, Jesús sigue siendo la respuesta de Dios para todas nuestras necesidades. Hablamos de mal liderazgo o hablamos de un liderazgo imperfecto. Jesús es la respuesta. Jesús es la respuesta. Y si hoy día hay líderes en la iglesia, nuestro rol no es el de juzgar, el de hacer todo lo que hacía Moisés. Nuestro rol es de simplemente señalar a aquel que es el verdadero pastor, el verdadero líder. Y que todos nosotros siempre tengamos nuestra mirada puesta en Él. Hermanos, nuestras circunstancias son difíciles. Estamos también en un desierto y como Moisés flaqueamos. Pero quiero que veas que al final Moisés aprendió a ver lo que realmente es importante. Solo hay una necesidad para este pueblo: un pastor, un líder. Y solo hay una respuesta para llenar ese vacante: Jesús. Jesús. Jesús sigue siendo la respuesta de Dios para tu necesidad y para mi necesidad y para la necesidad del pueblo de Dios. Amén. Oremos.